A repetir el Evangelio para la grabación del sermón. El Evangelio de hoy fue tomado de San Juan capítulo 5, versos 1 al 9, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo, era sábado. Interesante el Evangelio de hoy. Y el Evangelio de hoy nos habla de juzgar. Al menos ese es el tema que quiero trabajar hoy con ustedes. Juzgar. El mensaje para hoy va a causar, y aviso, que quizás vaya a incomodar a algunas personas que creen que no debemos juzgar a nadie. Porque eso es lo que la mayoría de las personas creen y han creído a través de los años. Por su parte, el famoso escritor alemán, el problema es que no sé pronunciarlo bien, Goethe, por fe espero que esté bien, Goethe, él dijo: no juzgues a nadie sin antes haber pasado por sus experiencias. Y Shakespeare, en una de sus máximas, también dijo: ningún hombre puede censurar o condenar justamente a otro, porque ningún hombre realmente conoce al otro. Y podríamos seguir citando ejemplos de no juzgar. Pero a pesar de todas esas creencias populares, el mensaje de hoy va a ir en contra de la corriente: juzgar. Los padres cristianos son, en muchos aspectos, iguales a los demás padres. Por ejemplo, al igual que los demás padres, los padres cristianos hacen todo lo posible para que sus hijos sean bien educados y para que estudien y se preparen para el futuro. Pero los padres cristianos van más allá de eso. Además de cuidar del cuerpo y de las mentes de sus hijos, ellos creen lo que dice la Biblia acerca de que Dios les ha dado a sus hijos un alma espiritual que también debe ser cuidada. Es por ello que desde pequeños les enseñan lo que dice la Biblia para que crezcan sabios en la fe en Jesucristo, para que puedan diferenciar el bien del mal y, lo más importante, para que conozcan a su Salvador. Los padres cristianos enseñan a sus niños a ser compasivos, a perdonar, a aceptar y amar, así como lo hizo Jesús. Los padres cristianos también enseñan a sus hijos a juzgar. Sí, usted me acaba de escuchar bien. Los padres cristianos también enseñan a sus hijos a juzgar. Y sé que muchos aún dicen que los cristianos no deben juzgar, que deben aceptar a todos, que deben seguir el ejemplo de Jesucristo, que nunca juzgó a nadie. Bueno, si usted cree que Jesucristo nunca juzgó, desde ya le digo que está equivocado. Jesucristo nunca dijo que no debemos juzgar, al menos no en la forma
en que la mayoría de las personas lo entienden o lo creen. Lo que Jesús dijo fue que debemos juzgar a los demás usando los mismos parámetros con que nos juzgamos a nosotros mismos. En otras palabras, si juzgamos a un político porque es corrupto, más vale que nosotros no seamos corruptos. Si denunciamos a alguien por robar, más vale que nosotros no robemos. Si juzgamos a alguien por criticar, mejor será que nosotros no critiquemos, no seamos criticones. Y si condenamos a alguien por decir chismes, más vale que nosotros no seamos chismosos. Si todavía sigue pensando que Jesús nunca juzgó, lo invito a que se fije en la lectura del Evangelio asignada para el día de hoy. La historia que se cuenta en el capítulo 5 del Evangelio de Juan habla de un inválido que siempre está cerca del estanque de Betesda en Jerusalén. La razón por la cual se ubica allí no era porque ese fuera un lugar estratégico donde podía recibir muchas limosnas, sino porque de vez en cuando el Señor enviaba un ángel a agitar el agua. Cuando eso sucedía, la primera persona que llegaba al estanque era sanada de cualquier enfermedad que tuviera. Imagínese allí los inválidos, los ciegos, los cojos, todos esforzándose por llegar primero al agua, llenos de esperanza y desesperación a la vez. No es fácil escuchar los gritos de alegría de las personas que habían logrado llegar primero y había sido sanada. Como tampoco es difícil imaginar la desilusión de los muchos que no lograron llegar a tiempo. Un sábado, el día de reposo, mientras caminaba por el estanque de Betesda, Jesús se conmovió al ver a un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Viendo su enfermedad, Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? La pregunta fue tan básica que la respuesta era obvia. Pero el hombre no le dio una respuesta directa a Jesús, sino que le explicó por qué durante todos esos años nunca había sido el primero en llegar al estanque. Esto es lo que le dijo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. La primera vez que escuché esta historia hace muchos años atrás, se me ocurrió un pensamiento extraño. Ya claro, es mi pensamiento. Se me ocurrió que este hombre no debía tener madre, no debía tener padres. Y debo aclarar nuevamente que la Biblia no dice nada de esto ni implica nada al respecto. Pero aún así, sigo pensando que no debía tener padres, o al menos no debía tener una madre. ¿Por qué? Porque no conozco a ninguna madre que permitiera que su hijo siguiera siendo inválido, teniendo la posibilidad de ser sanado. Toda madre que he conocido en mi vida hubiera removido cielo y tierra para lograr que su hijo llegara primero al estanque. Si no podía llevarlo por sí misma, seguramente podía contratar a algunos muchachos fuertes para que lo hicieran por ella. Es por eso que estoy convencido de que ese inválido no tenía madre, no tenía padres. Y esa es una de las razones, al menos en mi mente, por las que durante 38 años ese pobre hombre había visto con una gran frustración cómo otros llegaban antes que él a las aguas de Betesda y recibían la sanidad que él tanto anhelaba, sanidad que él ansiaba. Bueno, pero más allá de que ese inválido tuviera o no a su madre, lo que sí tenía era un Salvador, y un Salvador como Jesús.
que es no solo tan bueno como tener una madre, sino mucho, mucho mejor. Digo esto porque Jesús amó a ese inválido más de lo que su propia madre lo pudo haber amado. Y mientras que la madre tiene otras preocupaciones, otros intereses y otras obligaciones, Jesús dedicó toda su vida de principio a fin a salvar a ese hombre y al resto de la humanidad. Mucho antes de que ese hombre naciera, el Salvador había emitido el juicio de que sacrificaría a su Hijo perfecto para salvar al mundo condenado y perdido. Ese juicio emitido por Dios es un juicio que ninguno de nosotros jamás haría. Ninguno de nosotros sería capaz de dar su vida o la vida de su hijo, sacrificar a su hijo en forma voluntaria para salvar a otro. Nosotros no lo haríamos. Yo creo que no lo haría con un hijo o una hija. Pero Dios sí, y por eso así lo hizo. Nos rescató de nosotros mismos, de nuestros pecados, del diablo y de la muerte, como lo vimos en el sermón pasado, en la buena certeza de la fe. Dios llevó a cabo su juicio y cumplió su promesa de salvarnos en la persona de Jesús. Jesús nació como verdadero hombre y verdadero Dios. Durante toda su vida, el Salvador cumplió las leyes que nosotros quebrantamos, resistió las tentaciones que nosotros encontramos irresistibles y cargó con los pecados que nosotros cometemos, llevándolos consigo a su cruz. Y allí en su Calvario murió la muerte que nosotros merecíamos. Para que la humanidad fuera salvada, para que ese inválido en el estanque de Betesda pudiera recibir vida eterna, el Padre había decretado que la vida de su Hijo tenía que ser dada en sacrificio como sustituto nuestro. Ese fue el juicio de Dios que dio como resultado la salvación de todos los que creen en Él. Pero volvamos a nuestra historia. Parado al lado del inválido de Betesda, Jesús emitió su propio juicio y decidió que además de perdonarle los pecados y salvarle el alma, también lo iba a curar de su enfermedad física. A pesar de ser sábado, el día designado para adoración y reposo, Jesús decidió que curar al inválido era más importante que dejarlo sufriendo. Por lo que en menos tiempo de lo que lleva a decirlo, le ordenó que se levantara, recogiera su camilla y se fuera. Así es que, sin dudarlo y sin hacer ningún ejercicio previo ni ir a ninguna sección de fisioterapia, el hombre se levantó y se fue caminando con su camilla bajo el brazo. Hay personas que dicen que Jesús nunca juzgó. A quienes así dicen, les digo que se fijen bien en esta historia, porque Jesús juzgó cuando eligió a este hombre para curarlo, y juzgó cuando decidió curarlo en un día sábado, en vez de esperar 24 horas más. Jesús juzgó cuando le dijo al hombre que recogiera su camilla, una acción que seguramente iba a tener repercusión, pues estaba prohibido hacerlo por ser considerado trabajo. Y así fue. Pero cuando se le quejaron a Jesús por lo que él había hecho, él simplemente les dijo que él había hecho todas esas cosas porque era el Hijo de Dios. Si usted piensa que Jesús nunca juzgó, le invito a que lea nuevamente su historia en los 4 evangelios. Jesús eligió 12 hombres para que fueran sus discípulos más íntimos. Eso es juzgar. Él utilizó un látigo para limpiar el templo. Tanto el látigo como lo que hizo en el templo fueron juicios emitidos por él.
Juzgó a los discípulos por no dejar que los niños se le acercaran. Decidió no defenderse cuando fueron arrestados o cuando fueron a arrestarlo en el jardín de Getsemaní. No se rebeló ni defendió ante las acusaciones falsas hechas contra él en el juicio donde estaba en juego su vida. Decidió no bajarse de la cruz, aun cuando eso significaba su muerte. Decidió dar su vida como rescate por el mundo. Decidió aparecerse a algunas personas luego de haber resucitado, y podría seguir dando ejemplos. Si usted piensa que Jesús nunca juzgó, le invito a que lea el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Allí Jesús condena abiertamente a los fariseos y a los maestros de la ley. Y digo algo lindo, Jesús utilizó cosas y utilizó palabras que jamás he escuchado decir a un pastor o a un predicador, ni siquiera cuando se ha dirigido al peor de los pecadores. Por ejemplo, Jesús dice: "Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas", expresión que utiliza varias veces en este capítulo. Y sigue diciendo: "Guías de ciegos, fariseos ciegos, serpiente, camada de víboras". No diga que Jesús nunca juzgó, y no diga que Jesús no dijo que debemos aceptar las cosas y a todas las personas. No. Jesús nos dijo que debemos juzgar. Debemos juzgar entre el bien y el mal. Debemos juzgar entre Él, el buen pastor, y los otros pastores, los pastores falsos. Jesús nos dijo que debemos distinguir entre el camino ancho de Satanás que lleva al infierno y el camino angosto del arrepentimiento, del perdón y de la salvación que nos lleva al cielo. Una semana después de haber resucitado, Jesucristo se presentó ante Tomás, el discípulo que había dudado de su resurrección, y le dijo que tocara sus heridas en las manos y el costado para convencerlo de que era cierto que había resucitado. En ese momento, Jesús le pidió a Tomás que emitiera un juicio. Jesús quiere que nosotros también juzguemos, y quiere que enseñemos a nuestros niños a juzgar. Él quiere que los padres y la iglesia enseñen a los niños a juzgar lo que es verdadero y eterno. Quiere que les enseñemos a distinguir la verdad que viene de temer y amar a Dios. Quiere que les enseñemos a rechazar todo lo que es intrascendente, inconsistente y sin valor. Quiere que enseñemos a nuestros niños a juzgar sabiamente, utilizando los mandamientos de Dios. Y es por eso que nuestro catecismo empieza enseñando la ley de Dios, la santa ley, los 10 mandamientos, y no las preferencias o prejuicios personales. Dios quiere que les enseñemos a nuestros niños cómo distinguir el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, lo moral de lo inmoral, el salvador de los falsos profetas. El caso es una historia bonita. El caso que el jurado estaba tratando era muy importante. El testigo era un niño pequeño. El fiscal que lo estaba examinando se dio cuenta que al niño lo habían entrenado muy bien para atestiguar. Con la intención de desubicarlo, el abogado le preguntó: "Tu mamá te dijo cómo atestiguar, ¿verdad?" "Sí", contestó el niño, sin titubear. "Entonces", dijo el abogado, "¿puedes decirnos cómo te dijo tu mamá que atestiguaras?" "Bueno", dijo el niño, "mamá me dijo que los abogados iban a tratar de confundirme, pero que si me aferraba a la verdad, todo iba a estar bien." Padres, de eso se trata. No hay nada que agregar.
enséñeles a sus hijos a aferrarse a la verdad de Dios y todo va a estar bien. Y que el Señor nos mantenga firmes en su palabra. Amén. Continuemos con nuestro servicio a Dios.